Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la Bull Paddle Explo, nueva pala de Bull Paddle para este año. Antes de pasar con ella, dar las gracias a Paddle Pro Shop por poder dejarme la pala para traeros este vídeo. Y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en la web para obtener un 10% de descuento extra. Y ahora pasando con la pala, si empezamos por abajo, tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera que sale por un lateral del puño, ya que tenemos la posibilidad de cambiar las tapas del tapón por otras de más peso. Un puño de tamaño estándar que nos vendrá con el Exacor incluido, aunque en este caso yo lo he quitado. Para la zona del corazón tenemos estos dos refuerzos en la zona superior a modo de aletas, con la función de mejorar la rigidez de la pala, y también los dos nuevos refuerzos que se han incluido en la zona inferior. Si nos fijamos a los laterales del corazón tenemos los canales de aire, los Air Power, con la función de mejorar la manejabilidad de la pala, son los mismos que los que tenemos en la Vertex 4. Y también para la zona del marco tenemos estas ondulaciones, lo que Bull Paddle llama el Wave System, también lo vimos por primera vez con la Bull Paddle Neuron, y esto principalmente sirve para disipar vibraciones. Y para las caras esta pala utiliza carbono Extend 12K acompañado de la goma Multi-EVA, es decir, exactamente lo mismo que lo que trae la Vertex 4, lo único que en esta tenemos ahora también acabado brillo en las caras. Este lacado hace que la pala se sienta un poquito más rígida, y este patrón de agujereado en curva que deja sin agujeros la zona central de la cara de la pala, aportando así mayor rigidez a esa zona de golpeo. También en las caras de la pala contaremos con rugoso de tipo 3D que está compuesto por pequeñas líneas y que tiene el mismo patrón que los agujeros. Para este año en unos cuantos modelos han incluido estos antivibradores, los dampeners, tanto en la zona inferior como en la zona superior, que ellos han llamado Easy Vibe. Tienen la misma función que los shockouts, que sería la de reducir las vibraciones, y si nos fijamos estos de Bull Paddle traen una pequeña variación, y es que en la zona interior tenemos unas líneas. Otra cosa que también destaca mucho de esta Bull Paddle Explo sería esta forma tan marcada que tiene con estos cantos más planos. Esto se hace para mejorar la superficie de golpeo y también para que el balance suba ligeramente. Y en la zona superior también vamos a encontrar este hueco para colocar los pesos del Custom Weight en la cabeza. Es una pala que tiene un punto dulce de tamaño estándar. Para mí es un poquito más dura que lo que vamos a encontrar en una Vertex. Se siente que es una pala algo más rígida, así que en cuanto a la dureza yo la pondría ya un puntito por encima de la dureza media. La podríamos meter en ese grupo ya de las medio duras. Tiene un peso disponible desde 365 hasta 375 gramos, aunque deciros que esta que vamos a probar en el vídeo, al quitarle el Exacor y ponerle dos overgrips sobre la madera, se me ha quedado en un peso de 361 gramos. Y el balance de la pala, quitándole el Exacor y poniéndole dos overgrips, está sobre los 26,3-26,4 centímetros. Así que una vez dicho esto, vamos a pasar a hablar de las sensaciones que he tenido jugando con ella en pista. Pasando con las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, zona de defensa, lo primero de todo comentar en el apartado de manejabilidad es que es una pala que se mueve un poquito peor que una Vertex. Aunque el balance no sea demasiado alto, sí que vamos a notar que en alguna situación más complicada donde tenemos que mover rápido la pala, notamos que el balance se va algo más hacia la punta y nos cuesta algo más moverla. En cuanto al punto dulce, yo lo pondría de tamaño estándar, pero sí que quiero remarcar una cosa, y es que he notado dos puntos de golpeo un poco diferenciados. Uno sería esa zona central de la pala donde notamos que es un poquito más cómoda, se hace algo más blanda, y luego cuando golpeamos con esta zona más alta donde no tenemos los agujeros, ahí sí que vamos a notar que la pala es más seca, se vuelve más dura. Aquí en la zona de defensa lo comento porque al final vamos a golpear más veces con esa zona central, la pala se vuelve un poquito más cómoda, y cuando golpeamos con esta zona más alta en víbora, bandeja, remate, sí que vamos a notar que la pala es más seca, más dura y responde algo mejor en el ritmo rápido. Y luego aquí en defensa, un ritmo medio-bajo, es una pala que nos va a pedir trabajar un poquito más que otras de esta dureza. Vamos a notar que la salida de bola no es tan alta, ya que al final, como ya sabéis, la goma Multi-EVA de Bull Paddle no es tan reactiva como otras. Entonces a un ritmo medio-bajo ya nos pide acompañar, nos pide alargar un poquito el golpe para pasar la bola al otro lado. Eso sí, el control que nos da en este ritmo es bastante bueno. Y luego en ese ritmo más alto me ha gustado, ya que al final es una pala que, como digo, al no generar mucho rebote fácilmente, nos va a dar mucho control, nos va a dar esa confianza a poder jugar firme por abajo sin miedo a que la bola salga demasiado disparada. Entonces me ha gustado cómo responde en cuanto al control, tanto a ritmo bajo como a ritmo alto. Sí que es verdad que yo siento que para que la bola corra de verdad en ese ritmo rápido no vamos a tener tanta ayuda por parte de la pala, y quizás nosotros tenemos que aplicar algo más de fuerza que con otras palas. Así que, como digo, quizás aquí lo que más me ha gustado en el fondo de pista sería el control que nos va a aportar la pala con este tacto más seco, sin tanto rebote, tanto a ritmo bajo como a ritmo más alto. Os dejo con un vídeo del fondo de pista para que veáis qué tal se comporta la pala, y pasamos a la zona de víbora y bandeja.
Llegamos a la zona de mitad de pista, zona de víbora y bandeja. Aquí lo primero en el apartado de manejabilidad es una pala que me ha parecido que se maneja decente, no he notado que nos canse mucho el brazo, no se me ha hecho física y nos va a permitir acelerar bien por arriba. En cuanto al punto dulce, como digo, vamos a notar un poco esa diferencia entre la zona más central de la cara de la pala y esta zona más alta. Tengo que decir que aquí en la zona de víbora y bandeja la gran mayoría de veces se golpea más con esta zona media alta de la cara de la pala, por lo que vamos a notar que la pala es más seca, se vuelve un poquito más rígida en esa zona. A un ritmo medio bajo me pasa un poco como en el fondo de pista, siento que tengo que acompañar y alargar un poquito más el golpe que con otras palas para que la bola salga profunda. El control me parece bastante bueno. Y luego a ese ritmo más alto yo he notado una mejora muy buena en comparación a una Vertex 4, como digo, se siente que la pala es más seca, más dura en esa zona y vamos a notar que cuando aplicamos algo de fuerza la pala responde mejor que una Vertex, sale más rápida, la bola sale con potencia, así que aquí en el juego ofensivo para mí ganamos bastante. Además, tener este tacto seco sin tanto rebote también he notado que me da bastante confianza a la hora de jugar firme, no tengo ese miedo a que si pego una bola más fuerte se me vaya al cristal por el rebote, entonces es algo que me ha gustado, una pala que te va a permitir ser ofensivo pero que a la vez te da confianza a la hora de jugar rápido. Algo que quizás no me ha convencido tanto si lo comparo con una Vertex es el tema de este acabado con rugoso 3D brillo en las caras. Yo siento que aquí cuando jugamos con bola nueva la bola patina un poquito más en la cara de la pala, no terminamos de darle tanto efecto a la bola y siento que es más complicado meterle peso en esta situación, así que cuando he jugado con bola más nueva he notado que tengo que tirar bien el golpe hacia abajo porque si no es fácil que cuando no llegas tan bien y no puedes meterle bien de peso es fácil que la bola te flote, no la dirijas tan bien a donde tú quieres. Así que como digo, a ritmo medio bajo una pala que nos va a pedir acompañar, alargar un poquito más el golpe que otras para que la bola salga profunda, pero en comparación a una Vertex sí que me parece que llevando lo mismo en cuanto a carbono y goma, esta responde mucho mejor en ese ritmo rápido, nos va a permitir ser más ofensivos y ganamos más velocidad de bola fácilmente aplicando la misma fuerza. Os dejo con el vídeo de la víbora y bandeja para que veáis qué tal se comporta y pasamos a la zona de volea. Llegamos a la zona de volea, aquí decir lo primero que la pala para mí tiene un manejo decente, un poquito peor que el que tenemos con una Vertex, sí que con esta he notado que en alguna situación que no llego tan bien me dejo un poco la punta atrás y esto hace que la bola salga algo más flotada, pero como digo esto es en comparación a una Vertex, para mí el manejo no está tan mal, es un manejo decente. En cuanto al punto dulce, aquí en la volea es un poco más complicado golpearle fuera de esa zona de punto dulce y tener peores sensaciones, donde sí que lo he notado algo más es cuando hago algún bloqueo, me hacen alguna bajada de pared y únicamente pongo la pala. Cuando golpeas algo fuera de esa zona de punto dulce y no golpeas con el centro, sí que notas que la pala responde algo menos, la bola se te queda más y no termina de salir tan profunda y es fácil dejar alguna bola más corta. También lo he notado cuando juego alguna bola más lenta, donde no aplico demasiada fuerza o no acompaño mucho. Aquí noto que cuesta un poquito más darle profundidad a la bola que con otras palas, por lo que en este ritmo medio bajo nos va a seguir pidiendo acompañar un poquito, alargar algo más el gesto. Y luego en ese ritmo más alto, una pala que me ha gustado, la verdad, el control que te da aquí es bastante bueno, nos permite ser ofensivos, es una pala que cuando aplicamos algo de fuerza notamos que responde, la bola corre, así que me ha gustado sobre todo en ese ritmo más rápido. Sí que me ha gustado más cuando jugamos esa bola más cortada con algo más de peso, porque noto que le cuesta un poquito más dar efecto a la bola que por ejemplo la Vertex. Como he comentado antes, al final este acabado brillo en las caras, sobre todo con bola nueva, es donde más se nota.
cuesta un poquito más, te obliga a tirar bien el gesto hacia abajo, pero también decir que al final tener este balance más alto nos va a ayudar un poco a que el gesto salga así de forma natural, el tirar un poquito hacia abajo la punta, así que quizás aquí en la zona de volea no veo que nos perjudique tanto como por ejemplo en la zona de víbora y bandeja, donde sí que te obliga a tirar algo más hacia abajo. Donde sí que me parece que ha mejorado bastante en comparación a una Vertex sería en esos chancletazos, en los golpes más planos donde buscamos más potencia por parte de la pala, ahí sí que me parece que responde mejor. Así que para que tengáis referencia, en comparación a una Vertex es una pala que ha mejorado en ese ritmo de ataque, ya nos va a permitir ser más ofensivos para aquellos que buscabais una pala que te permita darle algo más de velocidad a la volea, pero manteniendo ese buen control que nos da Bull Paddle con ese tacto seco. Os dejo con un vídeo de la volea y pasamos al remate. Llegamos a la zona del remate, al final aquí Bull Paddle nos presenta esta Explo como la pala más potente de Bull Paddle hasta la fecha. Yo creo que esto también se debe un poco a los cambios que han hecho en la Hack nueva del 2025, tengo que decir que todavía la Hack no la he probado, pero por lo que nos comentaron, al final la Hack ha sufrido unos cambios que van un poco más hacia el control que hacia la potencia este año, así que puede ser que la nueva Hack nos dé menos potencia que las anteriores, y por ello esta nueva Bull Paddle Explo sea algo más potente que la Hack nueva. Como digo, todavía no la he probado, así que tendremos que verlo. Pero si lo comparo con anteriores hacks, para mí esta pala está un pelín por debajo todavía en cuanto a la dureza. Siento que la hack es un pelín más dura. Algo que sí que he notado es que en cuanto a la potencia está más o menos igual con una hack. Depende también cómo golpees. Al final se nota mucho darle bien a la bola con esta pala y darle un poquito peor. Así que como digo, para mí la potencia es similar, podría ser que sea la pala más potente de Bull Paddle, más o menos ahí con la hack, pero para mí sigue estando un pelín por debajo en cuanto a la dureza. Ahora bien, la potencia que me ha dado la pala, sin compararla con otra, me parece bastante decente. Siento que es una pala que da suficiente potencia, si tienes un nivel técnico de medio hacia arriba no vas a tener ningún problema. Donde sí que noto que le cuesta un poquito más es en el remate por 3, quizás a la hora de dar efecto, como he dicho antes, con bola más nueva, este acabado brillo siento que coge un poquito peor los efectos. Y aquí en la zona del remate me he tenido que acostumbrar un poco también a golpear bien con esa zona más alta de la pala, donde notamos que es más rígida, más seca, donde nos va a aportar más potencia. Cuando golpeas con esta zona un poquito más baja, más central, vas a notar que la pala da una potencia que está bien, pero se nota algo más blanda. Así que como digo, las sensaciones para mí cambian un poco entre golpearle con esa zona central o golpearle más alto y golpearle bien, que aquí sí que se nota que la pala responde mucho mejor. Ahora bien, si lo comparo con palas como por ejemplo puede ser la Metal Bone Hard o una Technical Viper, para mí esta Explo da menos potencia. En los remates que vais a ver ahora, al final hay que tener en cuenta que la bola está usada y que la máquina te tira la bola con efecto liftado, por lo que cuesta un poquito más tener buenas sensaciones en el remate, pero como digo, la potencia me ha parecido bastante decente para esta nueva Explo. Pasando con la conclusión final, lo primero de todo decir que es una pala que tiene un precio actual de 309,99. Yo creo que al final lo que ha querido conseguir Bull Paddle con esta pala es mejorar un poco lo que le faltaba a la Vertex. Como ya sabéis, la Vertex es una de las palas más vendidas, a mucha gente le gusta, pero quizás donde la costaba un poquito más es en ese ritmo más rápido, cuando buscamos algo más de potencia. Y yo creo que con esta Explo han sabido mejorar eso bastante. Tengo algún familiar que ha utilizado Vertex toda la vida y al probar esta Explo lo primero que me ha dicho es que es una pala que se siente más dura, pero también coincidimos en el tema de que en ese ritmo más rápido patina un poquito más la bola que con la Vertex. Pero
Pero esto lo comento para que sepáis que a una persona que siempre ha utilizado la Vertex le ha convencido esta Explo, le ha gustado cómo se comporta en pista. Y yo creo que también a jugadores que utilicen la Hack del año pasado, que era un poquito más blanda que las anteriores, también le va a convencer cómo se comporta esta Explo. Yo creo que al final han conseguido muy bien ese concepto de pala polivalente en formato diamante, que te sirva un poquito para todo, pero que mejore algo en potencia. Como digo, no es de las palas más potentes tampoco que vamos a encontrar en comparación a otras marcas, pero sí que me parece que con respecto a una Vertex, llevando la misma goma y carbono, ha mejorado bastante. Y ahora, en cuanto a las zonas de pista donde más me ha convencido la pala, la primera que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. En cuanto al apartado de manejabilidad, he notado que es una pala que se mueve bien. Y en cuanto a la zona de golpeo, sí que tengo que decir que hay que acostumbrarse un poco a golpear con esa zona más alta para tener una mejor respuesta, sobre todo en ese ritmo rápido, ese tacto más seco. Y cuando ya te acostumbras a golpear bien con esa zona más alta, la pala notas que responde bastante bien, te permite ser muy ofensivo y sobre todo lo que más me ha gustado es el control que nos da tanto a ritmo bajo como a ritmo rápido. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona del remate. Siento que quizás en el vídeo no se aprecia tanto, pero sí que ha mejorado la potencia con respecto a una Vertex. Cuando lo he probado con bola más nueva en algún partido, tengo que decir que la potencia que me daba la pala era bastante decente. Así que si tienes un nivel técnico de medio hacia arriba no vas a tener ningún tipo de problema con ella. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona de volea. Siento que es una pala que ha mejorado en ese aspecto ofensivo también, nos va a permitir acelerar un poquito más. Me ha gustado más en sensaciones en ese ritmo rápido que otras palas de Bull Paddle. Lo único quizás el manejo lo notas un poquito peor y también notas que en algunas situaciones es más fácil que la bola te flote algo más que con otras palas de la marca. Y por último, la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona de defensa. Siento que no es una pala tampoco muy complicada en defensa, pero sí que es verdad que al no tener este rebote tan alto y ser la pala de un tacto más seco y que no nos ayude mucho a ese ritmo medio bajo, donde más nos va a penalizar es en esta zona de defensa, donde nos pide acompañar un poquito más. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta nueva Bull Paddle Explo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.